Bueno, seguimos con lo que dice el título, ángulo entre dos rectas. Cuando nosotros tenemos dos rectas, así, ¿sí? R1 y R2, el ángulo que vamos a considerar entre las dos rectas siempre va a ser el ángulo agudo, o sea, el ángulo en este caso sería este, porque sabemos que determina también otro ángulo que es este. Bueno, este no lo vamos a considerar como ángulo entre las rectas, sino que vamos a considerar este, el más chiquito entre los dos sería, el ángulo agudo. Significa que el ángulo entre dos rectas siempre va a estar entre 0 y 90 grados sería, ¿no? Que sería el caso en donde tengamos así, sean perpendiculares las rectas. O sea, el ángulo más grande que puede haber entre dos rectas va a ser el ángulo de 90 grados. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar el ángulo entre dos rectas? Y lo que vamos a hacer es analizar sus vectores, tanto perpendiculares o paralelos, ¿no? En este caso, vamos a suponer que tenemos las rectas dadas en sus ecuaciones generales, R1 y R2. R1 es con el A1X más B1Y más C1 igual a 0, y R2 es con el A2 más el A2X más B2Y más C2 igual a 0. Entonces tenemos, en realidad, de la recta R1 vamos a tener el N1, y de la recta R2 vamos a tener el N2. Y vamos a suponer que tenemos, esta es R2, esto es R1. De cada una de ellas, lo que nosotros tenemos es un vector perpendicular. O sea, suponemos que tenemos el N2, que es perpendicular a R2, el N1, que es perpendicular al R1. Si nosotros a los dos vectores los trasladamos, ¿sí? Y los ponemos acá justo en el punto de intersección entre las dos rectas, tendríamos, este sería el N1, este sería el N2, y vemos que el ángulo formado entre las rectas coincide con el ángulo formado entre sus vectores. Entonces, para calcular el ángulo entre las rectas, lo que hacemos es calcular el ángulo entre los vectores. Que eso lo sabemos hacer porque tenemos la fórmula, ¿no?, del coseno del ángulo. Cuando hablamos de vectores, el coseno del ángulo entre los vectores sería el producto escalar entre los vectores dividido el producto de sus módulos, ¿se acuerdan? Entonces, de esta manera conseguimos el ángulo entre los vectores, que en este caso coincide con el ángulo entre las rectas. ¿Por qué digo en este caso? Fíjense si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que el N2, vamos a suponer que el N2 no es este, a ver si lo puedo, bueno, que el N2 vamos a suponer que es así, ahí, de este lado, así, que también es perpendicular a R2, ¿no? ¿Qué pasa si tuviéramos este? Cuando yo traslado el N2 al punto de intersección, tendríamos así el vector. Y el ángulo que forma, este sería el N1, este sería el N2. El ángulo que forma N1 con N2 sería este, no el que yo quiero, que es el alfa. Entonces, cuando calculamos el ángulo formado entre N1 y N2, con esta formulita, y calculamos el ángulo, resulta que nos va a dar un ángulo que es mayor de 90 grados. Entonces ese ángulo no es el que buscamos. El que buscamos sería este. ¿Qué nombre recibe este ángulo con respecto a este? ¿Se acuerdan? Suplementario. Exacto, el suplementario. Quiere decir que nosotros encontramos, nos dan dos ecuaciones de rectas y nos piden averiguar el ángulo entre esas rectas. ¿Qué hacemos? Calculamos el ángulo entre sus vectores perpendiculares. Si el ángulo es mayor de 90 grados, ese ángulo no es el que buscamos. ¿Y qué hacemos? Hacemos 180 menos ese ángulo. Si justo el ángulo que conseguimos es menor de 90 grados, entonces sí, es el ángulo que buscamos. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta eso nada más, ¿no? Bien. Ahora lo que vamos a ver
son las posiciones relativas de las rectas. ¿Cómo pueden llegar a ser las rectas, ¿no? Dos rectas. Por ejemplo, primero, dos rectas podrían llegar a ser perpendiculares. O sea, una recta así, R1, otra recta así, R2. ¿No? Entonces, ¿cuándo van a ser perpendiculares las rectas? Cuando sus vectores, porque yo voy a tener una recta R1 y voy a tener un vector perpendicular a esa recta. Y también voy a tener un vector perpendicular a la otra recta. Entonces, R1 va a ser perpendicular a R2 cuando N1 y N2 también sean perpendiculares. Entonces, R1 es perpendicular a R2 siempre y cuando N1 es perpendicular a N2. ¿Y cuando dos vectores son perpendiculares? Cuando x1 es igual a y2. No, cuando su producto escalar es 0. No, cuando dos vectores son perpendiculares, cuando el producto escalar da 0, como dijo Santiago. Lucas, ¿a qué te referías vos? ¿O te confundiste con alguna cosa? ¿Sí? Dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar entre ellos es 0. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Sí, Lucas? Bueno, ¿y cuándo van a ser paralelos? Dos rectas van a ser paralelas cuando sus vectores perpendiculares también lo sean. ¿Sí? ¿Y cuándo era eso? O bien cuando uno de ellos era un número por el otro, o cuando hacíamos, ¿se acuerdan? La división de si ninguno valía 0, hacíamos la división de las componentes y nos tenía que dar lo mismo. O sea, todo se reduce a trabajar con sus vectores. Por eso les decía que para cuando uno evalúa rectas, también dentro de todo está evaluando vectores, o sea, van a tener que saber vectores. Por eso les hablaba de recuperar el parcial de vectores con el de rectas. ¿Está bien? Bueno, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cuando me dan dos rectas, para averiguar si son perpendiculares o paralelas, me las dan en su forma explícita? O sea, no tengo el vector, tengo la fórmula explícita. Por ejemplo, acá, R1, que sea igual a M1X más H1, y la otra recta que sea M2X igual a M2X más un H2. ¿Qué pasa si me la dan de esa manera? ¿Cómo puedo saber si son perpendiculares? Y acá dice, no sé por qué dirá, ahora lo vamos a ver. Dice, R1 es perpendicular a R2 siempre y cuando el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Eso dice. ¿Por qué será? A ver, si nosotros tenemos R1, que es igual a M1X más H1, también podríamos reescribir esto de esta manera. A ver, M1 por X, y voy a restar el I, sumar el H1 y igualar a 0, ¿no? Lo que hice fue restar I. ¿Está bien? Este me quedaría entonces la ecuación general de R1. ¿Sí? Con R2 voy a hacer lo mismo. Voy a escribir a R2, que era igual a M2 por X más H2, la voy a reescribir. Y voy a escribir M2 por X menos I más H2 igual a 0. O sea, de la explícita pasé a la general. ¿Cuál sería entonces el vector N1? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué forma tendría? M1, que sería el A y el B. Menos. Claro. M1 menos 1. Bien, muy bien. Y el N2. M2 menos 1. Perfecto. ¿Y qué habíamos dicho nosotros recién? Que, a ver, habíamos dicho que R1 es perpendicular a R2 siempre y cuando N1 es perpendicular a N2. Y esto era siempre y cuando
N1 escalar N2 me tiene que dar 0. Hagamos el producto escalar entre estos dos. A ver cómo me quedaría el producto escalar. M1 por M2. Menos 1 por menos 1. Y esto es lo que debe ser 0 para que sean perpendiculares. O sea que el producto de las pendientes debe dar menos 1, que es lo que decía acá. Es decir, si yo tengo dos rectas con sus ecuaciones explícitas, para analizar si se trata de rectas perpendiculares, lo que hago es el producto de sus pendientes, ¿sí? Si da menos 1, son perpendiculares. Si no da menos 1, no lo son. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, si doy la recta 2x más 1 y la recta, esta es R1 y esta es R2. A ver, ¿qué puedo poner? Recta menos un medio X más 1. ¿Serán perpendiculares? Sí, profe, otra forma, ¿no había de fijarnos en la pendiente y mirar que sean opuestas e inversas? Claro, porque así es cuando me dan, el producto da menos 1 cuando una de ellas es igual a menos 1 sobre M2. O sea, Claro. opuestas y recíprocas. Pero así también lo podemos analizar, ¿no? Porque yo veo, una es 2 y la otra pendiente es menos un medio. ¿Cuánto me da el producto? Menos 1. Menos 1. O sea, ¿cómo son esas rectas? Perpendiculares. Perfecto, perpendiculares. Como decía ella, si quieren mirar así, por ejemplo, a ver, vamos, díganme ustedes ahora, yo les voy a dar una recta y ustedes me van a dar una perpendicular. Y igual, y voy a poner 3 medios X más 2. A ver, ¿alguno de ustedes me dice? Y igual menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios X. Claro. Y acá puedo poner el número que quiera, más 8, más 10, fuera. Estas dos rectas son perpendiculares. ¿Está bien? Ahora también habíamos hablado de paralelismo entre rectas y dijimos que dos rectas son paralelas si sus vectores son paralelos. ¿Qué pasa si tengo las rectas dadas en formas explícitas? ¿Cuándo van a ser paralelas las rectas? Tengo X. ¿Tengo la misma pendiente? Claro, cuando tienen la misma pendiente. Porque si yo tengo R1 y R2 que son paralelas, entonces el ángulo que forman con el sentido positivo de las X es el mismo. Entonces las pendientes van a ser iguales. Entonces, cuando la tenemos en forma explícita, para averiguar si son o no paralelas, miro las pendientes. Si tienen la misma pendiente, es porque son paralelas. Sí, esa es más fácil, es un poquito más fácil, menos lío. A ver, si quiero ver unos ejemplos que están hechos acá, que no son explícitas, en el ejemplo 4, que dice, dadas las rectas de ecuaciones, ¿no? Vamos a analizar a ver cómo son estas rectas, R1, R3, R2 y R4. Vamos a ver cómo son, si hay paralelas, perpendiculares. A ver, acá, N1. Tienes N1, 3, 4. N2. ¿Quién es N2? 4 menos 3. N1 y N2. ¿Son paralelos? Para que sean paralelos, yo tenía que hacer, ¿se acuerdan? Esto dividido esto, me tenía que dar igual a esto dividido esto. O sea, hago 3 dividido 4 y hago 4 dividido menos 3. No, para nada. Entonces, paralelas no son. R1 y R2, este es el símbolo de paralelo, lo tacho, no son paralelos. Veamos si son perpendiculares. A ver. Sí, sí son. Sí. Sí, ¿no? Porque hago 3 por 3 4. por 4, 12, 4 por menos 3, menos Más 2. 4 por menos 3, menos 12, 0. O sea, R1 es perpendicular a R2. Perfecto. ¿Sí?
A ver, ahora vamos a analizar R2 con R3, con R4. Vamos a el N4. ¿Quién es el N4? N4 Menos 3 medios menos 2. menos 3 medios menos 2. ¿Y quién No son es paralelos. R2? Acá tengo R2 y acá tengo N4. N2 y N4. ¿Vemos si son paralelos? ¿Qué teníamos que hacer? La división. O sea, hacemos 4 dividido menos 3 medios y hago menos 3 dividido menos 2. Y ni siquiera hago las cuentas, ¿no? Porque este resultado, si yo miro así, este resultado, ¿qué signo tiene? Son perpendiculares. Claro, pero yo estoy analizando si son paralelos. Después vamos para perpendiculares. No, porque uno da Paralela. positivo y otro negativo. Ya con solo Este es eso. negativo, este es positivo, así que ni hago las cuentas, son distintos, o sea que no son paralelos, ¿sí? No son paralelos, ¿está bien? Él me decía que eran perpendiculares, ¿con quién? Con N2, hagamos el producto de N1 por, N2 por N4. O sea, 4 menos 3 por menos 3 medios menos 2. ¿Cuánto me da esto? 4 por menos 3 medios. Va a ser menos 4 por 3 medios. Más. Menos por menos, está bien, me va a quedar más. 3 por 2, que es 6. Y a ver esto, el 4 dividido 2 me queda 2. 2 por 3, 6, perfecto. Tenía razón. N2 es perpendicular a N4. Por lo tanto, R2 es perpendicular a R4. A ver cómo es lo que tenemos. Fíjense, a ver, tengo R1 perpendicular a R2. R2 perpendicular a R4. ¿Cómo serán R1 y R4? Paralelas. Claro, deberían ser paralelas. Vamos a ver, vamos a mirar. Voy a borrar un poco y vamos a ver R1 con R4. A ver, vamos a escribir de nuevo. ¿Quién es N1? 3, 4. ¿Quién es N4? Es menos 3 medios menos 2. ¿Cómo se verificaba que dos vectores sean paralelos? Hacíamos las divisiones de sus componentes. ¿Sí? Los Sí. hacemos. 3 dividido menos 3 medios. Y hacemos 4 dividido menos 2. Este es fácil. 4 dividido menos 2 da menos 2. Bien. Ahora ¿Cómo resuelvo esto? Multiplico por el recíproco. O sea, 3 por Punto de los medios. menos 2 tercios. Simplifico y me queda lo mismo. Menos 2. Ahí está. O sea que es verdad, son paralelas. Ya sabiendo esta relación de que R1 era perpendicular a R2, perpendicular a R4, con esto ya salía. Pero bueno, lo verificamos para ver cómo se puede hacer. ¿Está bien?